Hoy mujeres de 28 a 35 años ya están tiñéndose el cabello. Cada 4 semanas sin falta. 400 pesos en el salón o en los productos de caja para cubrir esas canas que aparecieron demasiado pronto y que no paran de crecer. Y cada vez que pasan más de 3 semanas sin teñirlo, ya se ve la raíz blanca asomándose y la ansiedad también. Pero recuerda a tu abuela. A los 45 tenía el cabello oscuro. No porque se lo tiñera. No porque hubiera salón de belleza en su barrio que pudiera pagar. Sino porque sus canas simplemente no llegaban tan temprano ni en las mismas cantidades que las de las mujeres de hoy. ¿Cómo era posible? Las canas prematuras no son solo genética. Son la respuesta visible de un folículo piloso bajo estrés crónico, con deficiencias nutricionales específicas y expuesto a ingredientes químicos que destruyen el pigmento del cabello desde adentro. Las mujeres de antes no tenían esas condiciones. Tenían otras. Te han engañado haciéndote creer que las canas son inevitables a cierta edad y que la única solución es cubrirlas con química de laboratorio cada mes el resto de tu vida. Quédate porque hoy en la época de oro vamos a descubrir los 15 secretos que las mujeres mexicanas de los años 50 tenían en su vida cotidiana que protegían el pigmento natural de su cabello de una manera que la industria de los tintes de millones de pesos prefiere que nunca conozcas. Secreto 15. El té negro como oscurecedor natural semanal. Las mujeres de cabello oscuro de antes tenían un ritual semanal tan simple que cuesta creer que funcionara hasta que se ve el resultado. Después de lavar el cabello, preparaban un té negro muy cargado. 4 bolsitas o 4 cucharadas de té negro suelto en 2 tazas de agua hirviendo. Lo dejaban reposar 20 minutos hasta que el líquido quedaba oscuro como el café. Lo colaban, lo dejaban enfriar a temperatura tibia y lo vertían sobre el cabello limpio y húmedo como último enjuague. Lo distribuían por toda la longitud del cabello con los dedos asegurándose de cubrir bien las zonas donde empezaban a asomar las hebras grises. No lo enjuagaban. Dejaban que el cabello se secara con el té puesto. Las taninas del té negro son compuestos astringentes que se adhieren temporalmente a la cutícula del cabello, oscureciéndolo de manera gradual y natural con cada aplicación semanal. No es un tinte. No produce el cambio dramático e inmediato de la química de salón. Es una acumulación semanal que con el tiempo hace que las hebras grises se vean integradas al color general del cabello en lugar de destacar sobre él. Además, las taninas del té negro cierran la cutícula del cabello de la misma manera que el vinagre. El cabello queda más brillante, más liso y más oscuro al mismo tiempo. 3 beneficios de un solo enjuague de té que cuesta centavos. Las abuelas no sabían que las taninas se llamaban taninas. Sabían que el té negro dejaba el cabello más oscuro y más brillante. Y lo hacían cada semana con la misma naturalidad con que hacían todo lo demás. Secreto 14. El cobre en la alimentación que fabrica melanina. El color del cabello lo produce la melanina. Y la melanina no se produce de la nada. Necesita materia prima específica que el cuerpo obtiene de la alimentación. El cobre es el mineral más directamente implicado en la síntesis de melanina y es el que más frecuentemente está deficiente en la alimentación moderna. La enzima tirosinasa que convierte la tirosina en melanina dentro del folículo piloso necesita cobre como cofactor para funcionar. Sin cobre suficiente, esa enzima trabaja a menor capacidad. El folículo produce menos melanina. El cabello pierde pigmento antes de tiempo. Esos son las canas prematuras en términos bioquímicos. Las mujeres de los años 50 no tomaban suplementos de cobre. Lo obtenían de su alimentación tradicional en cantidades que hoy raramente se alcanzan con la dieta moderna. Los frijoles negros y pintos son extraordinariamente ricos en cobre. El chocolate de metate que se usaba para el champurrado y el atole aporta cobre en concentraciones que ningún suplemento comercial supera. Las semillas de calabaza que se tostaban para la botana y para la salsa verde son una de las fuentes más concentradas de cobre que existen en la naturaleza. Hoy comemos muy pocos frijoles. Muy poco chocolate real. Muy pocas semillas naturales. Y esa deficiencia acumulada a lo largo de años se manifiesta entre otras cosas en canas que llegan demasiado temprano. Secreto 13. El índigo natural para las primeras canas. Mucho antes de que existieran los tintes químicos de caja con amoníaco y peróxido que destruyen la estructura del cabello con cada aplicación, las mujeres de los barrios mexicanos que tenían acceso a mercados de hierbas usaban un colorante vegetal que llevaba siglos tiñendo cabello en toda América y Asia. El índigo. El índigo es una planta cuyas hojas molidas y secas producen un pigmento azul oscuro que aplicado sobre el cabello en combinación con henna natural produce tonos que van del castaño oscuro al negro azabache dependiendo del tiempo de aplicación y de la proporción de mezcla.
Las mujeres que notaban sus primeras canas preparaban una pasta de polvo de índigo mezclado con agua tibia hasta obtener una consistencia de yogur espeso. La aplicaban sobre el cabello desde la raíz hasta las puntas con un guante viejo o directamente con los dedos. Lo cubrían con una bolsa de plástico o con un trapo y lo dejaban actuar 45 minutos. Enjuagaban con agua tibia sin champú. El resultado era un cabello oscuro con reflejos azulados naturales y completamente cubierto de canas, sin ningún daño químico porque el índigo no contiene amoníaco ni peróxido. No abre la cutícula del cabello de manera agresiva. Deposita el pigmento sobre la cutícula en lugar de penetrarla con químicos. El cabello tratado con índigo además quedaba más grueso, más brillante y con mayor cuerpo porque los taninos y los pigmentos vegetales recubren cada hebra engrosándola de manera natural. Secreto 12. El sueño profundo como protector del pigmento. Este es el secreto que más sorprende porque nadie asocia el sueño con el color del cabello. Y sin embargo la relación es directa, documentada y completamente ignorada por la industria de los tintes que prefiere que nunca la conozcas. Durante el sueño profundo el cuerpo produce hormona del crecimiento que entre sus múltiples funciones activa la proliferación de los melanocitos, las células que producen melanina en el folículo piloso. Más melanocitos activos significa más producción de pigmento. Más producción de pigmento significa cabello más oscuro durante más años. Cuando el sueño es insuficiente, fragmentado o de mala calidad de manera crónica, la producción de hormona del crecimiento se reduce. Los melanocitos reciben menos estímulo para dividirse. La producción de melanina disminuye. El folículo empieza a producir cabello sin pigmento antes de tiempo. Hay además una relación directa entre el estrés crónico, el cortisol elevado y la pérdida de pigmento en el cabello. El cortisol alto inhibe la función de los melanocitos de manera comprobada. Un estudio publicado en la revista Nature en 2020 demostró específicamente que el estrés crónico agota las células madre que producen melanocitos en el folículo piloso. Una vez agotadas esas células madre no se recuperan. Y sin células madre que produzcan melanocitos, el folículo produce cabello blanco de manera permanente. Las mujeres de los años 50 dormían entre 7 y 9 horas de sueño profundo. Sin pantallas. Sin ruido artificial. Su cortisol nocturno era bajo porque el ambiente donde dormían era de calma real. Y esa calma nocturna protegía sus melanocitos de manera que ningún tratamiento externo puede replicar. Secreto 11. El caldo de huesos para el colágeno del folículo. El folículo piloso es una estructura que requiere colágeno para mantenerse sano y funcional. Un folículo con suficiente colágeno produce cabello grueso, pigmentado y con vida. Un folículo deficiente en colágeno produce cabello delgado, sin brillo y que pierde el pigmento antes de tiempo porque el andamiaje estructural que sostiene a los melanocitos se debilita. Las familias mexicanas de los años 50 consumían caldo de huesos regularmente no como suplemento de moda sino como parte natural de la cocina. El lunes el caldo de pollo con los huesos que sobraron del domingo. El jueves el caldo de res con tuétano. El domingo la sopa de médula. Los huesos siempre iban a la olla porque el caldo era la base de todo y desperdiciar los huesos era impensable. Ese caldo de huesos cocinado durante horas extrae la gelatina, la glucosamina, la condroitina y los aminoácidos glicina y prolina que son los precursores directos del colágeno que el cuerpo necesita para mantener sanos los folículos pilosos y todas las demás estructuras de la piel. Hoy compramos colágeno hidrolizado en polvo para disolver en jugos a precios de 200 y 300 pesos el frasco mensual. Tu abuela obtenía los mismos aminoácidos precursores de colágeno del caldo de huesos que preparaba gratis con lo que iba a tirar. Secreto 10. La salvia para oscurecer las canas existentes. La salvia es una hierba que en la herbolaria mexicana tradicional se usaba para múltiples propósitos medicinales y culinarios. Pero tenía además un uso de belleza específico que pocas personas conocen hoy y que las mujeres de cabello oscuro de antes practicaban regularmente cuando empezaban a notar sus primeras canas. Hervían un puñado generoso de hojas de salvia fresca o seca en 2 tazas de agua durante 15 minutos hasta que el líquido adquiría un color verde oscuro intenso. Lo colaban, lo dejaban enfriar completamente y lo usaban como enjuague final después de lavar el cabello. No lo enjuagaban. Dejaban que el cabello se secara con el extracto de salvia puesto. La salvia contiene compuestos polifenólicos que se adhieren gradualmente a las hebras de cabello blanco oscureciéndolas de manera progresiva y natural con aplicaciones repetidas. No produce un cambio dramático de un día para otro. Produce un oscurecimiento gradual que con aplicaciones semanales durante 2 o 3 meses puede reducir notablemente la visibilidad de las canas en cabellos oscuros y castaños. Además, la salvia tiene propiedades que estimulan la circulación del cuero cabelludo cuando se aplica en masaje.
Esa circulación mejorada lleva más nutrientes a los folículos activos, retrasando el proceso de canecimiento de los folículos que todavía producen pigmento. Secreto 9. El yodo natural de los alimentos del mar. La glándula tiroides es uno de los factores más determinantes en la velocidad a la que aparecen las canas y en la salud general del folículo piloso. Una tiroides que funciona correctamente regula el metabolismo de los melanocitos de manera que producen pigmento de forma eficiente y constante. Una tiroides hipoactiva o con deficiencia de yodo produce una cascada de efectos que incluyen cabello seco, delgado, que se cae con facilidad y que pierde el pigmento antes de tiempo. El yodo es el mineral fundamental para la función tiroidea y las familias mexicanas costeras y las que tenían acceso regular al mercado de mariscos de las ciudades obtenían ese yodo de manera natural a través de su alimentación. El camarón seco que se vendía en todos los mercados populares de México y que las abuelas añadían a los caldos, a los frijoles y a los guisos era extraordinariamente rico en yodo. Las algas marinas que algunas familias costeras consumían directamente. Los mariscos en general, que aunque no eran accesibles todos los días, sí aparecían en la mesa con regularidad en caldos y guisos cuando la economía lo permitía. La sal yodada que se introdujo en México en los años 40 también contribuyó a que las familias que usaban sal de cocina regularmente mantuvieran niveles adecuados de yodo sin saberlo. Hoy la dieta procesada rica en alimentos que interfieren con la función tiroidea como la soya industrial, los aceites refinados y los conservadores artificiales combinada con el estrés crónico que también afecta la tiroides crea condiciones perfectas para el hipotiroidismo subclínico que se manifiesta entre otras cosas en canas prematuras. Secreto 8. La meditación sin nombre que reducía el cortisol. Las mujeres de los años 50 no meditaban. No tenían aplicaciones de mindfulness ni retiros de silencio de fin de semana. Pero tenían algo funcionalmente equivalente que practicaban todos los días sin llamarlo de ninguna manera especial. Tenían momentos de quietud incorporados en la vida cotidiana que hoy hemos eliminado completamente. El rato de bordar después de la comida cuando los niños dormían la siesta. El tiempo de rezar el rosario por las noches contando las cuentas despacio. El momento de sentarse en la banqueta al atardecer a ver pasar la tarde. El acto de peinar el cabello lentamente frente al espejo antes de dormir. Esos momentos de quietud eran reguladores naturales del cortisol. Periodos breves pero consistentes donde el sistema nervioso simpático bajaba la guardia y el parasimpático tomaba el control. Donde el ritmo cardíaco se reducía, la respiración se profundizaba y el cortisol en sangre descendía a niveles que permitían al cuerpo hacer el trabajo de mantenimiento y reparación que el estrés activo impide. Como ya vimos, el cortisol crónico destruye las células madre del folículo que producen melanocitos. Y los melanocitos que se pierden no se recuperan. Cada periodo de quietud que las abuelas tenían en su día era literalmente una sesión de protección de esas células madre del pigmento. Secreto 7. El aceite de sésamo para el cuero cabelludo. El aceite de sésamo o ajonjolí era un ingrediente presente en muchas cocinas mexicanas de los años 50. Se usaba para aderezar ensaladas, para tostar en el comal y para múltiples preparaciones de la cocina tradicional. Pero algunas mujeres conocían su uso menos conocido que tenía un efecto directo sobre el color del cabello. Una o dos veces al mes antes de lavar el cabello, calentaban ligeramente una cucharada de aceite de sésamo entre las manos y lo masajeaban directamente en el cuero cabelludo durante 5 minutos con las yemas de los dedos. Lo dejaban reposar 20 minutos cubierto con un trapo y luego lavaban el cabello normalmente. El aceite de sésamo contiene sesamol y sesamolina, que son antioxidantes potentes que protegen las células del cuero cabelludo del daño oxidativo. El daño oxidativo en el folículo piloso es uno de los mecanismos más documentados por los que las células que producen melanina se deterioran y dejan de funcionar. Los antioxidantes que llegan directamente al cuero cabelludo a través del aceite crean un ambiente donde esas células pueden mantenerse activas durante más tiempo. Además, el aceite de sésamo tiene la capacidad de penetrar la piel más profundamente que la mayoría de los aceites vegetales debido a su tamaño molecular. Esa penetración profunda lleva sus antioxidantes directamente a las capas donde se encuentran los folículos activos. Secreto 6. El chocolate de metate como alimento del pigmento. El chocolate de metate que las abuelas preparaban para el champurrado del desayuno y para el atole de las tardes frías no era el chocolate industrial de barra que hoy conocemos. Era cacao puro molido en el metate con azúcar de piloncillo y canela. Sin leche en polvo. Sin aceite vegetal hidrogenado. Sin emulsificantes. Solo cacao, piloncillo y canela. Ese chocolate real aportaba algo que ningún suplemento moderno supera en biodisponibilidad. Cobre en una forma que el cuerpo puede absorber y utilizar directamente para la síntesis de melanina.
Magnesio, que es fundamental para cientos de procesos enzimáticos, incluyendo los que producen el pigmento del cabello. Flavonoides, que son antioxidantes que protegen los melanocitos del daño oxidativo. Hierro, que es necesario para la función de la enzima tirosinasa que produce melanina. Un vaso de champurrado de chocolate de metate al día aportaba nutrientes para el pigmento del cabello que hoy intentamos obtener de suplementos separados de cobre, de magnesio, de hierro y de antioxidantes que juntos cuestan cientos de pesos al mes. Las abuelas bebían su champurrado todas las mañanas sin saber que estaban literalmente alimentando el pigmento de su cabello con cada sorbo. ¿Cómo hacerlo hoy? Agrega una cucharada de cacao puro en polvo sin azúcar a tu café o a tu leche caliente de la mañana. No el chocolate en polvo azucarado del supermercado. Cacao puro. Esa sola adición diaria te va a dar el cobre, el magnesio y los flavonoides que el folículo necesita para producir melanina durante más años. Secreto 5. El nopal como regulador del azúcar que afecta el cabello. Este es el secreto más inesperado de esta lista y el que más gente descarta sin probarlo. Y sin embargo, la relación entre el azúcar en sangre, la inflamación que produce y las canas prematuras es una de las más documentadas en la investigación tricológica reciente. El azúcar en sangre elevada de manera crónica produce glicación, un proceso en el que las moléculas de azúcar se pegan a las proteínas del cuerpo dañándolas. Cuando la glicación afecta las proteínas del folículo piloso daña directamente los melanocitos. Un estudio publicado en el International Journal of Trichology demostró que las personas con niveles elevados de azúcar en sangre tienen significativamente más canas prematuras que las personas con glucemia normal independientemente de la edad. Las familias mexicanas de los años 50 comían nopal casi a diario. En ensalada, en caldo, en guisados. El nopal es uno de los reguladores más potentes del azúcar en sangre que existen en la naturaleza. Sus mucílagos forman una especie de gel en el intestino que retarda la absorción de los carbohidratos, reduciendo los picos de glucosa después de las comidas de manera comparable a algunos medicamentos para la diabetes pero sin efectos secundarios. Ese consumo diario de nopal mantenía el azúcar en sangre de las abuelas estable durante horas, protegiendo los melanocitos del daño por glicación que hoy afecta a millones de personas que no saben que su dieta alta en azúcares procesados está acelerando sus canas. Secreto 4. El peinar en 100 pasadas que estimulaba la melanina. Ya hablamos de las 100 cepilladas para el cabello en vídeos anteriores de este canal. Pero hay un aspecto específico de ese ritual nocturno que nadie ha mencionado y que tiene relación directa con el color del cabello. El masaje mecánico que produce el cepillado en el cuero cabelludo estimula la microcirculación de los capilares que nutren los folículos. Más circulación significa más oxígeno y más nutrientes llegando a los melanocitos activos del folículo. Y los melanocitos bien nutridos producen melanina de manera más eficiente y durante más años. Pero las abuelas no usaban cualquier cepillo. Usaban cepillo de cerdas naturales de jabalí. Y ese detalle específico importa para el color del cabello por una razón que la mayoría de las personas desconoce. Las cerdas naturales de jabalí, al pasar por el cabello, distribuyen la melanina de las hebras pigmentadas de manera uniforme a lo largo de toda la longitud del cabello. Ese movimiento del pigmento a través del cabello produce un efecto visual de mayor oscuridad y uniformidad de color que hace que las canas presentes se vean menos porque el pigmento distribuido uniformemente crea un fondo oscuro más parejo. Las cerdas de plástico no tienen ese efecto. Frotan el cabello sin distribuir nada. Solo jalan y rompen. Secreto 3. El agua fría en el cuero cabelludo para activar los melanocitos. Las mujeres de antes que lavaban el cabello en el lavadero del patio o que se bañaban con agua que a veces no estaba tan caliente como querían tenían sin saberlo una ventaja sobre las mujeres modernas que se duchan con agua muy caliente todos los días. El agua caliente en el cuero cabelludo dilata los vasos sanguíneos de manera excesiva y reduce la producción de una proteína específica llamada factor de crecimiento de melanocitos, que es la señal química que le dice a los melanocitos del folículo que sigan produciendo pigmento. El agua fría, en cambio, activa la circulación de manera diferente. El contraste de temperatura frío-caliente en el cuero cabelludo produce una respuesta vascular que aumenta el flujo sanguíneo de manera más eficiente que el calor sostenido. Además, el agua muy caliente aplicada directamente sobre el cuero cabelludo de manera repetida produce estrés oxidativo en las células superficiales del folículo. Ese estrés oxidativo acumulado a lo largo de años es uno de los factores que contribuyen al deterioro prematuro de los melanocitos. Las abuelas que terminaban su lavado de cabello con el agua fría del lavadero sin calentador estaban activando sus melanocitos y reduciendo el estrés oxidativo del folículo con cada lavado sin saber que estaban haciendo nada especial para su cabello. Secreto 2. Los huevos del rancho como fuente de biotina real. La biotina es la vitamina más directamente implicada en la salud del cabello.
La deficiencia de biotina produce cabello débil que se rompe fácilmente, que cae en mayor cantidad de lo normal y que pierde el pigmento antes de tiempo porque los folículos con deficiencia de biotina no tienen suficiente energía metabólica para sostener tanto la producción de queratina como la producción de melanina al mismo tiempo y priorizan la estructura sobre el color. Las mujeres mexicanas de los años 50 consumían huevos casi a diario. No los huevos industriales de granja que hoy se producen en condiciones donde las gallinas nunca ven la luz del sol y donde la yema es de un amarillo pálido que delata su pobreza nutricional. Los huevos de rancho de gallinas que se alimentaban libremente con granos, insectos y plantas. Esos huevos tenían yemas de un naranja intenso que es la señal visual de su alto contenido en carotenoides, en biotina y en vitamina B12. La diferencia en el contenido de biotina entre un huevo de gallina de rancho y un huevo industrial puede ser de hasta 4 veces. Las abuelas que comían un huevo de rancho al día obtenían una cantidad de biotina que hoy se tendría que suplementar con un frasco de biotina de 150 pesos al mes para igualar. Secreto 1. El estilo de vida sin prisa como el mayor protector del pigmento. Y llegamos al secreto número 1. El más importante. El más difícil de implementar en el mundo moderno. Y el que tiene el mayor impacto sobre el color del cabello de todos los que hemos visto hoy. La prisa crónica es veneno para los melanocitos. No en sentido metafórico. En sentido bioquímico directo. Cuando el cuerpo vive en estado de prisa crónica, ese estado permanente de tengo que hacer esto y aquello y lo otro y ya se me hace tarde y no alcanza el tiempo, el sistema nervioso simpático está activo de manera sostenida. El cortisol se mantiene elevado durante horas. La adrenalina fluye en cantidades que el cuerpo no fue diseñado para tolerar de manera continua. Ya vimos que el cortisol destruye las células madre del folículo que producen melanocitos. Pero hay algo más que la prisa hace que es igualmente dañino para el pigmento del cabello. La prisa crónica produce vasoconstricción periférica. Los vasos sanguíneos pequeños que nutren los folículos del cuero cabelludo se contraen de manera sostenida reduciendo el flujo de nutrientes y oxígeno que llega a los melanocitos. Un melanocito mal nutrido que recibe menos oxígeno del que necesita produce menos melanina. Produce melanina de manera errática. Y eventualmente deja de producirla. Las mujeres de los años 50 vivían con urgencias reales. Con trabajo duro y demandas concretas. Pero no vivían con la prisa abstracta y omnipresente de hoy. No había el ruido de fondo constante de notificaciones, de listas interminables, de la comparación permanente con lo que otras personas están logrando. El tiempo tenía una textura diferente. Más lento. Más real. Más humano. Y esa textura diferente del tiempo protegía a los melanocitos de la vasoconstricción crónica del estrés permanente de una manera que ningún tinte, ningún suplemento y ningún tratamiento capilar puede compensar si las condiciones de vida que destruyen el pigmento siguen presentes. ¿Cómo aplicarlo hoy? Esta semana elige una actividad que normalmente haces con prisa y hazla despacio deliberadamente. El desayuno. La ducha. El camino al trabajo. 5 minutos de movimiento consciente sin prisa en una actividad que normalmente se hace en automático a toda velocidad es suficiente para comenzar a reeducar el sistema nervioso hacia un estado de menor activación simpática. Eso es literalmente proteger tus melanocitos. Y se hace gratis. Ahora mismo. En la próxima actividad que tengas enfrente. Hay algo que casi nadie te cuenta cuando habla de las canas de las mujeres de antes. En 1950 México vivía el milagro mexicano, pero ese milagro no llegaba a todos por igual. Las mujeres de los barrios populares comían lo que había. Dormían lo que el cuerpo pedía porque no había pantalla que las mantuviera despiertas. Vivían sin la prisa abstracta del mundo digital. Y consumían sin saberlo exactamente los nutrientes que los melanocitos necesitan para funcionar durante décadas. No era plan. No era conocimiento científico. Era la consecuencia natural de una manera de vivir que estaba en sintonía con lo que el cuerpo humano necesita para funcionar bien. 15 secretos. Ninguno en un salón de belleza. Ninguno en un frasco de tinte. Todos en la manera de comer, de dormir, de vivir y de relacionarse con el propio cuerpo que la época de oro tenía. Las canas no son el problema. El problema es cuando llegan 20 años antes de lo que deberían llegar. Y eso no es genética inevitable. Es el resultado acumulado de deficiencias nutricionales específicas, de cortisol crónico elevado, de sueño insuficiente y de una manera de vivir que el folículo piloso no puede sostener indefinidamente. Tu abuela no tenía esas condiciones. Por eso sus melanocitos aguantaron más. Si hoy aprendiste algo que vas a cambiar esta semana, dale like para que más mujeres lo encuentren.
Suscríbete a la época de oro y cuéntame en los comentarios a qué edad le salieron las primeras canas a tu abuela. Ese dato simple me va a decir cuánto protegía su estilo de vida el pigmento de su cabello. Me muero por leerlo. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir rescatando la sabiduría de esa época en que vivir bien no costaba tanto. Un abrazo enorme y bienvenida a la época de oro.